Yo, Kimimaro, deserté de Otogakure al comienzo del juego 161. El núcleo del templo volvió a la calma, con solo la enorme matriz del alma aún funcionando a baja potencia, emitiendo un leve zumbido. Shan Zongfen se desplomó en el altar como un trozo de barro, con la mirada vidriosa. Las secuelas de haber formateado a la fuerza su alma y haberla insertado en un nuevo sistema le habían privado temporalmente de su capacidad de pensar. Suigetsu lo empujó con el pie e hizo un puchero. ¡Qué patético! Pensé que podría aguantar un poco más. Señor Kimimaro, ¿qué hacemos con este tipo? ¿Lo disuelvo en agua y lo tiro por el desagüe? Tsunade y Kakashi no estaban muy lejos, sus expresiones extremadamente complicadas. Lo que acababa de ocurrir escapaba a su comprensión del ninjutsu. Sin tortura ni ilusión, Kimimaro simplemente se quedó allí, chasqueó los dedos un par de veces y se apoderó del oscuro imperio que Shimura Danzo había construido a lo largo de toda su vida, recorriendo miles de kilómetros. Esto ya no es una batalla, sino un ataque informático. Al ver el rostro excesivamente tranquilo de Kimimaro, Tsunade sintió una profunda impotencia. De repente, comprendió el ridículo que había sido intentar influenciarlo usando su identidad de Hokage y sus vínculos con Konoha. No se pueden utilizar reglas tribales para limitar a alguien que ya ha comenzado a menospreciar el planeta. Quédatelo. Ahora es un enrutador muy útil, respondió Kimimaro con calma a Suigetsu, luego se dio la vuelta y se adentró en la sala de control. La guerra está a punto de comenzar. Su voz no era fuerte, pero hizo que los corazones de Tsunade y Kakashi se apretaran al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En la frontera entre el país del rayo y el país del agua caliente, el preludio de la guerra fue brutalmente desgarrado por la sangre y los rayos. Escape de la tierra, muro de flujo de tierra. Lanzamiento de relámpago. Falsa oscuridad. Liberación de viento. Gran avance. Un rugido ensordecedor resonó en el cielo mientras decenas de millas de fuerzas aliadas ninjas se enfrentaban violentamente al abrumador ejército de los Zetsu blancos. La tierra gemía de dolor y el cielo se ilumina con la luz de diversas técnicas de ninjutsu. La primera división, dirigida por Darui, se enfrenta a una presión sin precedentes. Infieme. Un gran número de seres del Edo Tensei, reanimados, han aparecido en el flanco este. Hijo Kinkaku y Jinkaku. El antiguo Raikage y el segundo Tsuchikage han aparecido en el lado oeste. Maldita sea. Estos tipos son imposibles de matar. La batalla fue feroz y prolongada desde el principio. La inmortalidad del ejército reanimado hizo inútil todo ataque de las fuerzas aliadas, y su moral se desvaneció rápidamente. En ese momento, un ninja de la aldea de las nubes que estaba luchando arduamente vislumbró una luz inusual con el rabillo del ojo. Era una mariposa. Una mariposa, completamente blanca, como tallada en los huesos más finos, con un brillo metálico apenas perceptible en los bordes de sus alas. Voló silenciosamente a través del caótico campo de batalla, ignorando las ondas de choque de la explosión y la sangre salpicada, y aterrizó ligeramente sobre los restos de un zetsu blanco que acababa de ser destrozado. ¿Qué es esto? Antes de que el ninja pudiera reaccionar, varios kunais ya volaban hacia él. Los esquivó rápidamente, y cuando volvió a mirar, la extraña mariposa de hueso había desaparecido. No era solo él. En cada rincón del vasto campo de batalla, innumerables ninjas y zetsu blancos notaron la repentina aparición de miles y miles de mariposas de hueso. No atacaron ni se defendieron. Como un enjambre de fantasmas, observaron en silencio todo lo que sucedió en el campo de batalla antes de desaparecer silenciosamente en el aire. Una sensación de malestar indescriptible se extiende por las mentes de todos los combatientes. La tierra de los remolinos, bajo tierra, la base del arca. La enorme sala de control estaba muy iluminada, pero completamente silenciosa. Kimimaro estaba de pie con las manos detrás de la espalda frente a una enorme proyección holográfica que abarcaba toda la pared. En la proyección se vio una mesa de arena en tiempo real de toda la guerra mundial Shinobi. Desde la costa del país del rayo hasta el desierto del país de la tierra, la dinámica de varios campos de batalla principales estaba claramente dividida en zonas, con innumerables puntos de luz que representaban diferentes unidades que colisionaban y se aniquilaban ferozmente en ellas. Aquellas mariposas de hueso esparcidas por el campo de batalla eran sus ojos. Hugo, Suigetsu, Karin y otros miembros principales de Pandora estaban sentados frente a sus respectivas consolas de control, con expresiones concentradas y fervientes. Para ellos, esto no era una guerra. Más bien, fue un experimento en vivo sin precedentes y extremadamente grandioso. Infieme.
Se ha descubierto el límite de linaje de liberación magnética de la aldea Sunagakure en el área A3. La actividad de la muestra es del 78%. El modelado de datos está en curso. Informe. Área C1. Se detectó el linaje de liberación de tormenta de la aldea de las nubes. Usuario identificado. Recomendamos priorizar su recolección. Advertencia. Se detectó una reacción de chakra de alta energía en el área B2, que coincide al 99,7% con el modelo de liberación de polvo del segundo Tsuchikage Mu en la base de datos. Se inició el análisis del modelo de chakra del Edo Tensei, una serie de informes fríos y eficientes resonaron en la sala de control. En la mente de Kimimaro, incontables flujos de datos sobre linajes, técnicas secretas y estructuras del alma fluían como una cascada, siendo procesados y archivados a gran velocidad por su Rinnegan artificial. Observó la brutal batalla en la proyección holográfica, con una sonrisa casi obsesiva curvando sus labios. ¡Qué hermosa vista! El poder liberado por los ninjas con sus vidas y sangre es la expresión más brillante de los genes y el alma. Murmuró para sí mismo, su voz llena de la alegría extática de un erudito que descubre un nuevo continente. El buffet ya está oficialmente abierto. Parados detrás de él, Tsunade y Kakashi vieron cómo se desarrollaba esta escena, que parecía sacada de una película de ciencia ficción, y sintieron un escalofrío recorrer sus espinas hasta la parte superior de sus cabezas. Finalmente entendieron por qué Kimimaro quería movilizar el poder de las 5 grandes aldeas para reconstruir la tierra de los remolinos. No está construyendo un pueblo. Está construyendo un trono de Dios que puede monitorear, interferir e incluso juzgar a todo el mundo ninja. En lo profundo de una cueva oscura y húmeda, Kabuto Yakushi se sentó con las piernas cruzadas sobre los enormes restos de la serpiente invocadora Manda, con una sonrisa enfermiza pero satisfecha en su rostro. A través de los ojos de las innumerables pequeñas serpientes que salpicaban el campo de batalla, admiró su obra maestra. El terror y la desesperación de las fuerzas aliadas, el avance imparable del ejército reanimado, todo esto lo llenó de un inmenso placer. Había superado al señor Orochimaru. Era el verdadero genio que había llevado la ciencia de la vida al límite. De repente, a través de la visión de una pequeña serpiente acechando en la copa del árbol, vio una mariposa de hueso. La mariposa flotó hacia abajo y se aterrizó justo en la cabeza de la serpiente. En un instante, Kabuto Yakushi sintió un flujo de información extremadamente sutil, pero completamente incomprensible, que recorría su medio sensorial. No era chakra, ni energía mental. Era un nivel superior de sondeo. Era como si un ingeniero invisible estuviera utilizando instrumentos atractivos para escanear su preciada cámara. La sonrisa en el rostro del farmacéutico se congeló instantáneamente. Cerró bruscamente los ojos, activando su percepción del modo sabio al máximo. Entonces lo vio. Sobre el campo de batalla de todo el mundo ninja, en una dimensión superior indetectable para todos, se ha desplegado silenciosamente una red de vigilancia interminable compuesta por miles de millones de mariposas de hueso. No pertenece a las fuerzas aliadas, ni a Akatsuki, ni a ninguna fuerza conocida en el mundo. Una frialdad escalofriante surgió salvajemente desde lo más profundo del corazón de Yakushi Kabuto, extinguiendo instantáneamente todo su fervor y autosatisfacción. No se necesitan pruebas. Una intuición surgida de su propia especie, o, más precisamente, de la percepción de un ser inferior de un depredador superior, instantáneamente se centró en un nombre. Es él. Ese hombre. En realidad, entró de una manera que no podía entender. Kabuto abrió los ojos de repente, y sus pupilas doradas, como de serpiente, se contrajeron violentamente. Su arrogancia desapareció, reemplazada por un miedo infinito y un rastro de miedo a ser descubierto por completo. Kimimaro pronunció el nombre entre dientes apretados, con la voz seca y ronca. ¿Qué, exactamente quieres hacer? La costa oriental de la Tierra del Rayo. La brisa marina, salada y picante, con olor a sangre y tierra quemada, azotaba los rostros de todos los ninjas aliados. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. No. Este tipo es del clan Ozuki. Los ataques físicos y la mayoría del ninjutsu son ineficaces contra él. Cuidado con el chorro de su cuchillo. Ese cuchillo puede explotar. Las líneas del primer ejército estaban siendo destrozadas por las 7 almas no muertas. Los legendarios 7 espadachines ninja de la niebla, potenciados por la reencarnación del mundo impuro, se transformaron en 7 incansables máquinas de matar.
El Sameada de Suigetsu Ozuki devoró con avidez el chakra de los ninjas, mientras que la combinación de Jinpachi Munashi y Kushimaru Kuriara, compuesta por la espada explosiva Ibiki y la espada larga aguja de coser, creó explosiones y perforaciones generalizadas, cada golpe cobrando varias vidas. El rostro de Darui estaba pálido. Acababa de usar elemento tormenta para repeler el intento de asesinato silencioso de Zabuza Momochi, y ahora tenía una herida profunda y ósea en el brazo. Mar maldita. Si esto sigue así, la primera división se verá agotada y morirá aquí. Jadeó, con una profunda sensación de impotencia creciendo en su interior. Estos ninjas legendarios son extremadamente difíciles de enfrentar y, sumados a su inmortalidad, son simplemente una pesadilla irresoluble. Justo cuando la línea defensiva estaba a punto de colapsar en desesperación, el cielo se oscureció de repente. No eran nubes oscuras que oscurecieran el sol, sino una enorme e incomparable sombra que descendía de las nubes a una velocidad increíble. Era una gigantesca máquina voladora hecha completamente de hueso blanco puro, con una forma extraña y feroz, similar al esqueleto de un coloso prehistórico. Su estructura era intrincada y compleja, llena de una belleza geométrica inhumana y fría. En sus dos enormes alas de hueso, innumerables runas finas aparecían y desaparecían, irradiando una escalofriante fluctuación de chakra. ¿Qué es eso? Un ninja de la piedra oculta miró al cielo, olvidándose de la batalla. ¿La nueva arma del enemigo? Dentro de la guarida de Yakushi Kabuto, se presentó esta escena a través de los ojos de una serpiente, y sus pupilas se contrajeron de repente. Este Luke, es Kimimaro. ¿Qué va a hacer? Ante las miradas atónitas e inseguras de todos, la escotilla del vehículo volador con forma de hueso se abrió silenciosamente. Dos figuras descendieron de un salto, aterrizando con suavidad en el centro del campo de batalla, perfectamente posicionadas entre los 7 espadachines ninja de la niebla y la línea defensiva de las fuerzas aliadas. Uno es alto y el otro es bajo. El más alto, vestido con una túnica negra con dibujos de nubes rojas, tenía un fanatismo morbosamente artístico en su hermoso rostro. El más bajo se esconde dentro de una horrible marioneta llamada Iruko. Akatsuki, Deidara. ¿Y Sasori? Alguien de las fuerzas aliadas los reconoció y exclamó con incredulidad. ¿No estaban ya muertos? ¿Podrían también resucitar mediante la técnica de la reencarnación del mundo impuro? No. No tienen el aura de la reencarnación del mundo impuro. Un destello de confusión brilló en los ojos de Zabuza Momochi, pero no pensó en ello. Su cuerpo obedeció fielmente las órdenes de Kabuto. Apareció detrás de ambos con una técnica de desplazamiento corporal, y su espada del verdugo silbó en el aire mientras lanzaba un corte horizontal. MMM. Un alma inferior unida a este cuerpo rudo, qué insulto al arte. La voz ronca y fría de Escorpión provenía del ámbar escarlata. Al momento siguiente, cientos de hilos, más delgados que un cabello humano y brillando con una luz azul fantasmal, fueron despedidos de las yemas de los dedos de Fei Liu. Estas no son líneas de chakras. Como pequeños gusanos vivos, ignoraron el borde afilado de la espada del verdugo y se envolvieron alrededor del brazo de Zabuza. Silbido, se desarrolló una escena extraña. Los movimientos de Zabuza Momochi se congelaron abruptamente en el aire, como si una máquina programada con instrucciones caóticas comenzara a convulsionar de forma extremadamente incoherente. El espíritu de lucha y la intención asesina en sus ojos se desvanecieron rápidamente, reemplazadas por una mirada vacía y vacía. Esos hilos azul oscuro se arrastraban a lo largo de su cuerpo, penetrando el polvo y los talismanes que componían su cuerpo, alterando la fórmula de control dejada por Kabuto Yakushi desde adentro. Hermano Sasori, deja de jugar, terminamos esto rápido, ¿de acuerdo? Deidara ya había metido la mano en su bolsa de herramientas ninja, que llevaba en la cintura, y había sacado 2 trozos de arcilla blanca explosiva. Este tipo de producto defectuoso no merece estar en mi colección. Es mejor deshacerse de él. La voz de Escorpión sonaba completamente tranquila. Suigetsu Ozuki rugió y cargó hacia adelante, blandiendo a Sameada. Los demás espadachines ninja también lanzaron sus ataques. Deidara sonrojándose, revelando una serie de dientes blancos, y arrojó casualmente 2 arañas de arcilla. El arte es Patricio Estrella. Bebe. Las 2 arañas de arcilla no explotarán cuando aterricen. Simplemente se hicieron añicos en silencio, convirtiéndose en polvo gris que, como si estuviera vivo, se expandió rápidamente y envolvió a todos los espadachines ninja que se lanzaron hacia adelante. No hubo llamas ni ondas de choque. Pero ocurrió algo más aterrador que cualquier explosión.
Los cuerpos de los seres reencarnados en la tierra impura, manchados de polvo gris, comenzaron a erosionarse a una velocidad visible. El polvo y los trozos de papel que componían sus cuerpos parecieron descomponerse en las partículas más básicas por una fuerza invisible, cayendo y disipándose con un suave crujido. El enorme cuerpo del demonio pez globo sandía se desplomó de la cabeza a los pies en cenizas a mitad de su carga, como una escultura de arena arrastrada por el viento. Sameada cayó al suelo con un ruido sordo, dejando escapar un grito lastimero. La espada relámpago fan de Ringo Ameyuri todavía brillaba con relámpagos, pero su cuerpo ya se había convertido en cenizas. Inmortal e indestructible. Chakra infinito. Frente a este polvo gris, la llamada inmortalidad se convierte en una broma. Este factor de análisis celular fue desarrollado específicamente por Kimimaro para personas con constituciones Edo Tensei. No ataca el alma, sino que desmantela directamente el contenedor que sustenta su existencia desde un nivel físico. Menos de 10 segundos. Los 7 espadachines ninja de la niebla, que acababan de acorralar a la primera división, quedaron reducidos a polvo. A excepción de Zabuza Momochi, quien quedó completamente dominado por las hilos de marionetas de virus de Sasori y permaneció allí de pie, los otros 6, junto con sus talismanes, fueron arrastrados por la brisa marina y desaparecieron por completo del mundo. El campo de batalla cayó en un silencio sepulcral. Todos los ninjas aliados miraron con incredulidad la escena surrealista que tenía ante ellos. El legendario ninja que los había dejado indefensos y causó la muerte de muchos de sus compañeros fue asesinado instantáneamente por 2 miembros de Akatsuki que también fueron resucitados de una manera técnica que no podía entender en absoluto. En una cueva oscura. Soplo. De repente, Kabuto escupió una bocanada de sangre y las escalas de serpiente en su rostro se erizaron debido a la ira extrema y la conmoción. Su visión compartida con los 7 espadachines ninja de la niebla le permitió experimentar todo el proceso como si estuviera allí. Podía sentir claramente cómo sus técnicas de control estaban siendo invadidas, reescritas y formateadas a la fuerza por un flujo de datos brutal y preciso. Pudo ver claramente cómo su orgullosa legión de no muertos fue fácilmente desintegrada como papel por un extraño polvo, e incluso las almas centrales fueron aniquiladas por el talismán antes de que pudieran regresar a la tierra pura. Eso no es ninjutsu. Esta es, una ley de dimensión superior. Su mayor obra maestra, su prueba de superar a Orochimaru, era como una pila de bloques de un niño frente al otro, fácilmente derribada y desmantelada. Esa fue una humillación completa y absoluta que se originó desde el nivel de la sabiduría y desde el fundamento mismo de las ciencias de la vida. Kimimaro, Kabuto Yakushi miró fijamente el monitor frente a él. Los ojos de la pequeña serpiente. Las pupilas doradas de la serpiente estaban llenas de venas inyectadas en sangre, una locura tejida de celos, humillación y miedo. En ese momento, se escuchó una fuerte transmisión desde la enorme máquina voladora con forma de hueso en el campo de batalla. Las alas de Pandora. Esa era la voz de Kimimaro, tranquila e indiferente, pero resonó claramente en todo el campo de batalla costero, penetrando las barreras del espacio y resonando precisamente en los oídos de Kabuto Yakushi. Yakushi Kabuto, tu reencarnación del mundo impuro es una profanación del alma y una torpe copia de la vida. Ahora os voy a mostrar lo que realmente es la verdadera creación de vida. Cuando la voz se desvaneció, Zabuza Momochi, quien estaba siendo controlada por Sasori, de repente tuvo un destello de humanidad reavivado en sus ojos vacíos. Bajó la mirada hacia sus manos, luego a las fuerzas aliadas en la distancia, sus ojos llenos de confusión y dolor. Kimimaro no solo rompió la reencarnación del mundo impuro. Incluso declaró al mundo que poseía una técnica más avanzada y perfecta que este arte prohibido. Él vino a esta guerra a vender su valor. Dentro de la tienda del comando aliado, el ambiente era visiblemente pesado. Las comunicaciones recién recibidas del campo de batalla habían dejado a todos pálidos. En la pantalla, el estilo de lucha casi juguetón de Deidara y Sasori, junto con la voz fría y distante de Kimimaro, resonaban repetidamente. Kabuto Yakushi, tu reencarnación del mundo impuro es una profanación del alma y una torpe copia de la vida. Ahora os voy a mostrar lo que realmente es la verdadera creación de vida. Estas palabras, como una aguja de acero, perforaron los corazones de todas las sombras. Insolencia. El cuarto Raikage, golpeó la mesa con la mano, sacudiendo la superficie de madera con su robusto brazo. ¿Qué cree que es este lugar? Un campo de batalla. Esto es la guerra. No es su escenario para una representación. Creación de vida. Se cree un dios.
Su rugido resonó en la tienda, pero nadie respondió. Porque todos sabían que Kimimaro había triunfado. Había desmantelado fácilmente la reencarnación del mundo impuro, una amenaza que asolaba a todas las fuerzas aliadas, de una forma que escapaba a su comprensión. Señor Raikage, por favor, cálmese. La voz de Nara Shikaku rompió el silencio. Se ajustó las gafas, con la mirada penetrante. Las palabras de Kimimaro probablemente sean más que una simple provocación. Nos está demostrando su poder y, al mismo tiempo, nos está poniendo un precio. Apenas terminó de hablar cuando el sistema de comunicación de la coalición se activó nuevamente, con una nueva solicitud de información. Es Kimimaro, informó un ninja del departamento técnico. Conéctate. Dijo Tsunade con voz profunda, su mirada profunda, cargando una emoción compleja que ni siquiera ella misma percibía. La imagen holográfica de Kimimaro apareció en el centro de la pantalla. Estaba dentro de una enorme nave espacial con forma de hueso, con la intrincada estructura interna de la base arca del país de los remolinos al fondo. Su rostro pálido permanecía inexpresivo, y su Rinnegan artificial era tan profundo como el universo, con datos fluyendo silenciosamente en su interior. 5KG, cuartel general del comando aliado, dijo Kimimaro con calma, sin emoción alguna. Mi Pandora organización puede proporcionar a las fuerzas aliadas armas especializadas y servicios médicos de campo de batalla dirigidos específicamente a los resucitados del Edo Tensei. ¿Arma de efectos especiales? Onoki frunció el ceño. Su tono estaba tratado de cautela. Así es. La mirada de Kimimaro recorrió a los 5KG, como si escaneara sus secuencias genéticas. Similares a las bombas de factor de destrucción celular que acaban de ver, capaces de desintegrar esencialmente los cuerpos de los Edo Tensei, ya las hilos de marionetas de virus biológicos que pueden interferir y manipular las técnicas de control de los Edo Tensei. Estas tecnologías pueden debilitar y eliminar eficazmente la amenaza que representan los individuos de los Edo Tensei. Hizo una pausa y luego continuó. En cuanto a la medicina del campo de batalla, nuestra tecnología de regeneración de vida puede curar la mayoría de las heridas fatales en poco tiempo e incluso compensar la falta de límites de linaje mediante la recombinación genética. La carpa estaba en silencio. Todos estaban atónitos ante la presentación del producto de Kimimaro. Esta había trascendido el ámbito del ninjutsu, adentrándose en un dominio que jamás habían imaginado. ¿Y el precio? Preguntó Gaara primero, con tono tranquilo. Los labios de Kimimaro se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa que parecía más el resultado de datos perfectamente calculados que la expresión de una emoción humana. Es simple. Cada bomba de factor de desintegración celular, cada autorización para usar un hilo de marionetas de virus biológico y cada servicio de regeneración vital requiere un intercambio equivalente. ¿Qué estamos intercambiando? Los ojos de Meiterumi se volvieron cautelosos. Muestras del límite de linaje de ninjas caídos, o pergaminos de técnicas secretas de sus aldeas. La voz de Kimimaro resonó en la tienda. Cada palabra era como un cuchillo que cortaba la línea de base de los ninjas tradicionales. Bastardo. Estalló furioso el cuarto Raikage. Estás insultando la guerra. Insultando a los ninjas que se sacrificaron para proteger su patria. ¿Acaso estás tratando los límites de su linaje como mercancía? ¿Usando nuestras técnicas secretas como moneda de cambio? Dio un paso adelante, con los puños apretados y el chakra aumentando, como si pudiera atravesar la pantalla en cualquier momento y hacer pedazos a Kimimaro. Kimimaro simplemente lo miró con calma, sin rastro de miedo. Raikage, la ira no puede cambiar los hechos. La esencia de la guerra es el consumo y la lucha por los recursos. Yo simplemente estoy transformando este consumo en un intercambio de valor más eficiente. Tu ninjutsu es la acumulación de experiencia. Mi ciencia es la acumulación de datos. No hay distinción entre ambos, solo el juicio de si es eficaz. Efectivo. Rugió Ai. Tu efectividad significa convertirlo todo en números y muestras frías. Si logras la mayor victoria con el menor costo, entonces es efectivo, replicó Kimimaro con frialdad y desprovisto de emoción. Actualmente, tu tasa de baja supera el 30%. El número de tropas resucitadas sigue aumentando. ¿Puede tu causa justa resucitar a los muertos? ¿Puede curar a los heridos? ¿Puede permitirte derrotar a un enemigo inmortal? Sus palabras eran como dagas, cada una penetrando el corazón, haciendo que la ira de Ai flaqueara. Esto es simplemente inaudito. Dijo Onoki con voz temblorosa. Había vivido décadas y nunca había presenciado un acto tan subversivo que trastocara el concepto de guerra.
Lo absurdo de yuxtaponer la protección sagrada con las transacciones en frío y me hace sentir más preocupada e impotente que nunca, murmuró Meiterumi para sí misma. Pero y lo que dijo no es del todo infundado. La voz de Nara Shikaku resonó de nuevo, y su sereno análisis atrajo la atención de todos. La reencarnación del mundo impuro es un problema casi irresoluble. Nuestras técnicas de sellado actuales son ineficientes y consumen enormes cantidades de recursos. Si la tecnología de Kimimaro puede realmente resolver el problema de la reencarnación del mundo impuro a gran escala y de forma eficiente, entonces y esas muestras de límite de linaje y pergaminos de técnicas secretas no son inaceptables. Miró a Tsunade. Señora Tsunade, usted fue la maestra de Kimimaro, usted lo conoce mejor. ¿Pueden sus técnicas realmente lograr lo que afirma? Tsunade respiró hondo, con los ojos llenos de emociones complejas mientras miraba a Kimimaro en la pantalla. Tenía la premonición de que Kimimaro traería cambios, pero nunca imaginó que arrastraría a todo el mundo ninja a sus reglas del juego de una manera tan extrema. Sí que puede. La voz de Tsunade era firme, con una autoridad innegable. Siempre ha sido un loco, pero nunca miente. Tiene la habilidad. De hecho, podría hacerlo incluso mejor de lo que dice. El silencio volvió a reinar en la tienda. El respaldo de Tsunade obligó a todos a reconsiderar la propuesta de Kimimaro. Usar muestras de los límites de la línea de sangre de los ninjas caídos a cambio de las vidas y la victoria de los ninjas vivos. Gaara cerró los ojos, como si estuviera sufriendo un tremendo shock mental. ¿De verdad vale la pena este trato? Vale la pena, respondió Nara Shikaku con decisión. La guerra se trata de vidas y recursos. Si podemos usar los genes de los muertos para ganar más vidas y ganar la guerra, entonces esa es la consideración más realista. Miró a Señor Raikage, comprendo su enojo. Pero no tenemos otra opción. Continuar con el estancamiento solo provocará más bajas. Somos los comandantes de las fuerzas aliadas y debemos ser responsables de todos los ninjas. El pecho de Ai se agitaba con violencia. Sus ojos reflejaban rabia y lucha. Miró al joven inexpresivo en la pantalla y luego pensó en los ninjas de la aldea de la nube luchando valientemente en el campo de batalla. Finalmente, se desplomó en su silla, con los puños tan apretados que las venas se le hincharon. De acuerdo. La voz de Ai sonaba ronca, cada palabra parecía salirle entre los dientes. De acuerdo. Pero solo para el uso del factor de desintegración celular y las hilos de marionetas de biovirus. En cuanto a los servicios médicos y no por ahora. Sabía que aceptar los servicios médicos de Kimimaro significaba exponer completamente su cuerpo ninja, e incluso su información genética, a este científico loco. Esta era su última línea de defensa. Cooperación inicial acordada. Resonó la voz de Kimimaro, aparentemente impasible ante el compromiso de Ai. Pandora envía personal técnico para colaborar con las fuerzas aliadas, proporcionando soporte técnico y productos. A cambio, necesito que las fuerzas aliadas proporcionen datos del campo de batalla de las áreas designadas, así como, el primer lote de muestras de límite de linaje y pergaminos secretos. ¿Datos del campo de batalla de una zona designada? Preguntó Meiterumi, desconcertada. Sí, la mirada de Kimimaro se profundizó. Incluye datos de combate en tiempo real sobre límites de linajes raros como la liberación magnética, la liberación tormenta y la liberación lava. Además de toda la información de sus aldeas sobre la conducción de chakra, mutaciones genéticas e incluso la investigación sobre las bestias con cola. Eres demasiado codicioso. Ai volví a golpear la mesa con la mano. Este es un intercambio equivalente, dijo Kimimaro con calma. A cambio, proporcionaré un virus que puede suprimir los vínculos de chakra de los usuarios del Edo Tensei a gran escala y de forma continua. Esto permitirá que tu equipo de sellado trabaje con mayor eficiencia. El silencio volvió a caer dentro de la tienda. El cebo de Kimimaro era demasiado grande. Estamos de acuerdo, dijo Tsunade primero, mirando a con firmeza. Raikage, no tenemos otra opción. Finalmente, bajo la presión de la realidad y el análisis racional de Nara Shikaku, los 5 Kage llegaron a un consenso difícil. La imagen holográfica de Kimimaro desapareció lentamente. El proyecto ARK ha recibido recursos oficiales de las 5 grandes aldeas ninja por primera vez, informó Suigetsu con entusiasmo a Kimimaro en la base del ARK en el país de los remolinos. Se espera que el primer lote de muestras genéticas y pergaminos de técnicas secretas llegue en 24 horas. Muy bien, respondió Kimimaro con calma, dirigiendo su mirada hacia un punto rojo marcado como máxima prioridad en la pantalla holográfica. Ese punto representaba la muestra que más deseaba.
Kabuto, espero que no me decepciones, murmuró Kimimaro para sí mismo. Tú como en la manga, ¿no es hora de aparecer? Sabía que Kabuto, tras haber sido tan humillado, no lo dejaría pasar. Y su as bajo la manga era la muestra definitiva que había estado esperando. Una confrontación más profunda está a punto de comenzar. Dentro de la base ARC, en la Tierra de los Remolinos, el centro de despacho logístico brillaba intensamente. El primer lote de objetos de intercambio equivalentes de las 5 grandes aldeas ninja estaba siendo clasificado, probado e ingresado al sistema por los brazos robóticos automatizados de Pandora. Las muestras genéticas se enviaban a cámaras de almacenamiento criogénico, mientras que un equipo profesional basado en datos escaneaba y analizaba pergaminos de técnicas secretas. Todo transcurría con fluidez y asombrosa eficiencia. Proyecto ARC, lanzando oficialmente el modo de recolección de datos de máxima prioridad. Suigetsu estaba detrás de Kimimaro, y en la pantalla holográfica, el punto rojo que representaba a Madara se dirigía al campo de batalla principal a una velocidad asombrosa. La carta del triunfo de Kabuto llegó antes de lo esperado. Kimimaro no se giró. Su mirada estaba fija en la pantalla, el Rinnegan artificial, tan profundo como el universo, con datos fluyendo silenciosamente en su interior. Como era de esperar, dijo con calma, con una voz desprovista de emoción. La humillación de ser técnicamente aplastado es suficiente para volver loco a cualquier estratega que se autoproclame Dios. Está ansioso por demostrar su valía y por volver a controlar esta guerra. En ese momento, una violenta oleada de chakra emanó del campo de batalla principal, superando con creces los límites de los ninjas comunes. El punto rojo en la pantalla se expandió repentinamente, transformándose en una bola de energía negra azabache que envolvió todo a su alrededor al instante. Detección de chakra de altísima densidad. Exclamó el técnico. Objetivo confirmado. Uchiha Madara. Edo Tensei. La atmósfera dentro de la tienda de mando de la coalición se congeló instantáneamente. Uchiha Madara. El cuarto Raikage, se levantó de repente, con los ojos bien abiertos, como si hubiera escuchado el nombre más increíble. ¿Cómo es posible? ¿No estás ya muerto? La voz de Onoki tembló, su rostro lleno de incredulidad. En la pantalla, un hombre con armadura roja, de rostro frío y severo, se alzaba orgulloso en el centro del campo de batalla. Uno de sus ojos era el Mangekyo Sharingan eterno, y el otro, el Rinnegan, que irradiaba una luz cautivadora. Con solo estar allí, parecía reducir la presión del aire en todo el campo de batalla varias veces. ¿Es este, el legendario Uchiha Madara? La respiración de Meiterumi se aceleró. Kabuto Yakushi, ¿qué has hecho? Tsunade presionó los puños, y sus nudillos se pusieron blancos. Sabía exactamente lo que representaba Madara Uchiha. Un monstruo que podía rivalizar con el primero Kage y que incluso había suprimido a todo el mundo ninja en algún momento. Madara levantó la mano, recorriendo con desprecio las densas fuerzas aliadas shinobi que se encontraban abajo. Sus ojos no reflejaban alguna emoción, solo la indiferencia de una hormiga. ¿Son estas las fuerzas aliadas shinobi ahora? Patéticamente débiles. Señaló con el índice de dedo a la distancia. Entonces, te mostraré el verdadero poder. Auge. Una devastadora onda expansiva surgió de Madara, lanzando a los ninjas aliados en un radio de cientos de metros. Inmediatamente después, se formaron sellos manuales y un aterrador chakra se apoderó de su cuerpo. Susanoo. El chakra azul se fusionó en el fantasma colosal de un dios de la guerra. Su mera presencia hizo temblar la tierra y cambiar de color el cielo. Ese poder abrumador asfixió a todos los ninjas aliados. El miedo se extiende como una plaga entre ellos. Se acabó todo, murmuró un ninja para sí mismo, perdiendo por completo su voluntad de luchar. Esta ya no es una guerra común. Es el descenso de un dios, una desesperación que los mortales no pueden soportar. Sin embargo, en la sala de control de la base del Arca en el país de los remolinos, la reacción de Kimimaro fue completamente distinta. Al observar la figura en la proyección holográfica la que tenía el Rinnegan y el Sharingan activados, controlando el Susanoo, un éxtasis casi fanático, casi infantil, se dibujó en su pálido rostro. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una satisfacción satisfactoria del cálculo perfecto de datos y una fascinación por la inminente disección de lo desconocido. Genes Uchiha perfectos, murmuró para sí mismo, con la voz llena de emoción apenas contenida, como un Colón descubriendo un nuevo continente o un alquimista refinando la piedra definitiva.
Un cuerpo optimizado con células de Ashirama, una muestra del alma de la reencarnación de Indra, esto es simplemente un banco genético ambulante de Dios. Sus ojos brillaban de emoción. Dentro del Rinnegan artificial, la velocidad del flujo de datos se aceleró limitada, como si intentara diseccionar todo lo que tenía antes y hasta convertirlo en el código más primitivo. Todos los miembros de Pandora, activen de inmediato el protocolo de adquisición de datos de alto nivel. Ordenó abruptamente, con voz serena pero con una autoridad innegable. Modelen cada ataque, cada flujo de chakra, cada sello de mano, cada vibración celular de Uchiha Madara con la máxima precisión e introduzcanlo en la base de datos central del códice de la vida. Orden recibida. Suigetsu y los demás miembros de Pandora entraron en acción de inmediato. En la pantalla holográfica, innumerables líneas analíticas y flujos de datos comenzaron a rodear la figura de Uchiha Madara, recopilando frenéticamente toda su información. Quiero todos sus datos biológicos, todos sus datos de combate, todas sus secuencias genéticas. Quiero analizar la esencia de su límite de linaje, el mecanismo de fusión del Rinnegan y el Sharingan, y la información sobre la reencarnación de Indra que se esconde en lo más profundo de su alma. La voz de Kimimaro se hacía cada vez más grave, pero también cada vez más emocionada, como un erudito obsesionado con la disección que por fin ha obtenido el espécimen con el que tanto había soñado. Extendió la mano y tocó suavemente la imagen ilusoria en la pantalla, como si acariciara un tesoro excepcional. Yakushi Kabuto, de verdad que no me ha decepcionado. Me has entregado la definitiva muestra más perfecta. Kimimaro retiró la mano, su mirada se profundizó. Sabía que, contra semejante existencia, los DLC de pago ya no eran aplicables. La desesperación de las fuerzas aliadas era precisamente la mejor oportunidad para que Pandora interviniera. Prepara el arca 1. La voz de Kimimaro resonó en la sala de control, con un orden innegable. Tengo que ir al campo de batalla. Suigetsu se quedó atónito, pero entonces comprendió la intención de Kimimaro. ¿Quieres decir, que quieres ir personalmente a probar en vivo? Su tono estaba tratado de sorpresa. Kimimaro no respondió, simplemente se giró y caminó hacia la enorme nave voladora con forma de hueso. Su objetivo no era derrotar a Madara, ni siquiera detenerlo. Su único objetivo era completar el muestreo en vivo de Madara Uchiha en esta batalla de más alto nivel. Una confrontación más profunda está a punto de desarrollarse de una manera que sorprenderá a todos. El campo de batalla estaba en un silencio sepulcral. Todo el ruido, rugidos y explosiones fueron silenciados por un miedo invisible en ese momento. Los ninjas de la cuarta división, incluido el Tsuchikage Onoki y el Kazekage Gaara, miraron fijamente hacia arriba y sus pupilas reflejaron una escena apocalíptica. El cielo estaba envuelto en una sombra tan vasta que desafiaba toda descripción. Eso era un meteorito. Una estrella, extraída a la fuerza de las profundidades del universo por Madara Uchiha usando su Rinnegan, atravesó las nubes, llevando llamas carmesí que quemaron la atmósfera y emitiendo una proclamación de muerte a la Tierra. ¿Estás bromeando? Las piernas de un ninja de la aldea de la arena se debilitaron y se desplomó en el suelo, con el kunai en su mano cayendo al suelo. La desesperación, más rápida que un meteorito que cae, envolvió instantáneamente todo el campo de batalla. Todos. Defiéndanse con todas sus fuerzas. La voz de Gaara sonaba ronca mientras manipulaba desesperadamente la arena amarilla, intentando construir una barrera definitiva en el suelo. Pero el escudo de arena, bajo la abrumadora sombra, era tan pequeño como el juguete de un niño. Es demasiado grande. Este tipo de cosa simplemente está fuera del alcance del ninjutsu. El cabello y la barba de Onoki se erizaron, sus manos se entrelazaron, y su cuerpo envejecido mostró su último destello de luz. Liberación de polvo. Estilo partícula. Un rayo de luz blanca se disparó hacia el cielo y golpeó con precisión la parte inferior del meteorito. Sin embargo, ese rayo de luz, lo suficientemente potente como para descomponerlo todo en moléculas, apenas desprendió un pequeño fragmento de la superficie del meteorito. Para el meteorito en su conjunto, fue como una hormiga tratando de sacudir un árbol. Onoki tosió una bocanada de sangre y cayó hacia atrás, con el cuerpo inerte. Se acabó. Esas dos palabras fueron todo lo que quedó en la mente de todos. Madara Uchiha flotaba en el aire, con los brazos cruzados y una sonrisa desdeñosa en los labios. Disfrutaba de esta desesperación, disfrutaba del temblor de los mortales ante el poder divino. Bailad, hormigas. Hablaba en voz baja, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya estaba predeterminado.
Sin embargo, en ese momento, un rayo de luz cegadoramente pálido, que se mueve contra la corriente desde el horizonte lejano a una velocidad completamente ilógica. Ignorando la aterradora presión del aire del meteorito, cortó el aire solidificado con precisión como un bisturí afilado, flotando instantáneamente directamente debajo del meteorito. Era una máquina voladora basada en hueso con una forma única, conocida como Arquan. La escotilla se abrió silenciosamente. Una figura emergió de ella y permaneció en el aire. Llevaba una sencilla bata blanca, su cabello largo y claro ondeaba al viento, y su rostro era atractivo pero enfermizo. Era Kimimaro. Solo, miró tranquilamente la estrella que podía destruirlo todo, tan pequeña que parecía una mota de polvo. ¿Ese es, el líder de Pandora? Dentro del puesto de mando aliado, Nara Shikaku captó la escena con sus binoculares y quedó completamente en blanco. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir él solo a luchar contra la estrella de obstrucción celestial? En el campo de batalla, todos los ninjas sobrevivientes notaron la figura que había aparecido de repente. Locomotora. Correr. En su opinión, esto equivalía a que una mantis intentara detener un carro, otra forma de suicidio. Madara Uchiha, observando desde lejos, arqueó una ceja. Una pizca de diversión inesperada brillando en sus ojos. Ante la desesperación absoluta, siempre hay uno o dos ingenuos que intentan realizar un acto heroico sin sentido. Ni siquiera se molestó en prestar atención, preparándose para admirar la magnífica flor de la destrucción que florecería después de que el meteorito cayera. Pero al segundo siguiente, la sonrisa en su rostro se congeló. Kimimaro levantó lentamente su mano derecha. No estaba formando sellos manuales ni reuniendo chakra. Silbido, silbido. Detrás de él, innumerables huesos pálidos proliferaron, se entrelazaron y se extendieron a un ritmo asombroso. Pero no era ni un escudo de hueso duro ni un bosque de huesos afilados. Esos huesos, delicados, precisos y complejos, estaban interconectados, tejiéndose instantáneamente en una enorme red que cubría todo el cielo sobre el cuarto ejército. La red, con su intrincada estructura, poseía una belleza peculiar que combinaba geometría y biología, comparable a una red neuronal amplificada miles de millones de veces, o a una telaraña atrapando estrellas. Cada hueso estaba envuelto en un aura de chakra azul pálido, irradiando una vitalidad devoradora. ¿Qué es eso? Shuiyue miró con los ojos abiertos la proyección externa en la cabina del Arca 1. Puedes jugar con huesos así. Más que eso. La voz de Hugo era profunda. Podía sentir que la energía vital contenida en ese hueso rojo era increíblemente inmensa. En el campo de batalla, Kimimaro, después de haber hecho todo esto, simplemente miró con calma el meteorito. Frente a él, el aire se distorsiona ligeramente, como ondas en el agua. Esa era una técnica espacial que había descifrado de la matriz de sellado de almas del templo subterráneo de la Tierra de los Remolinos. Tras ser optimizado por el editor genético, ahora usaba el control preciso de la vena de hueso cadáver para crear un pliegue espacial extremadamente pequeño en la realidad. Esto no es defensa. Esta es, una mesa de autopsias. Auge. No, no hubo ningún rugido. La explosión devastadora que todos los ninjas habían anticipado no ocurrió. En el momento en que el meteorito en llamas entró en contacto con ese pliegue espacial, su enorme energía cinética pareció disiparse en gran medida por alguna ley invisible. Inmediatamente después, se estrelló de cabeza contra esa enorme red de protección ósea. Se desarrolló una escena extraña. El meteorito no penetró la hueso roja. En cambio, pareció hundirse en arenas movidas y su velocidad disminuyó progresivamente. Cada hueso de la malla ósea brillaba con una luz cegadora, e innumerables diminutas fibras óseas se enroscaban a su alrededor como enredaderas hambrientas, perforando profundamente el interior del meteorito. Descomponer. Amortiguador. Transfírmate. Esa estrella, que contiene poder destructivo, se está desintegrando a una velocidad visible dentro de ese espeluznante rojo de huesos. La dura roca se descompuso en las sustancias más básicas, y el violento chakra fue extraído con avidez y transformado en energía pura, que surgió como una marea hacia Kimimaro en el centro a lo largo de las venas de la red ósea. No hubo ninguna explosión, ninguna onda expansiva y ni siquiera un ruido fuerte. Solo se oía un zumbido bajo, como si rechinaran los dientes, que provenía del rápido flujo de energía. El sol en el cielo fue devorado silenciosamente por una red de huesos ante los ojos de todos. No tardó más de 10 segundos. El cielo se aclaró nuevamente. Solo la figura vestida de blanco permanecía suspendida en el aire. La roja de huesos que la cubría se había desvanecido, retrayéndose por completo en su cuerpo.
A su alrededor se arremolinaba una capa de arcos azules visibles de electricidad, emanando de la inmensa energía que poseía. Punto. El mundo entero quedó en un silencio sepulcral. Los ninjas aliados se quedaron mirando con los ojos abiertos, con la mente en blanco. No pude comprender lo que acababa de suceder. Todo estaba más allá de su comprensión. Eso no es ninjutsu. Eso fue un milagro. ¿Cómo es esto posible? Yonoki fue ayudado a levantarse y miró el cielo vacío, sus viejos ojos nublados llenos de sorpresa y desconcierto. La mirada juguetona y desdeñosa en el rostro de Madara Uchiha había desaparecido sin dejar rastro. Miró fijamente a Kimimaro y, por primera vez, sus ojos Rinnegan revelaron un interés y asombro genuinos e intensos. Podía sentir que el inmenso poder de su estrella de obstrucción celestial no había sido neutralizado, sino absorbido por la otra parte de una manera que no podía comprender. Es como si un espadachín de élite lanzara su golpe más fuerte, solo para que su oponente lo absorbiera por completo y luego dejara escapar un erupto. Este sentimiento es absurdo y peligroso. Interesante, y dijo Madara Uchiha en voz baja, ligeramente ronca, no eres un ninja. Kimimaro ignoró su evaluación. Él simplemente levantó la cabeza, e innumerables flujos de datos parpadearon salvajemente en sus ojos artificiales de color púrpura samsara, como si estuvieran realizando miles de millones de cálculos. La energía que acababa de absorber se utilizó en parte para reactivar y optimizar todas las células de su cuerpo, y en parte se almacenó. Más importante aún, mediante el contacto directo con el meteoro celestial, obtuvo con éxito el modelo de datos inicial del chakra Rinnegan de Madara Uchiha. Los resultados superaron ampliamente las expectativas. Kimimaro levantó lentamente su mano derecha y una lanza de hueso pálido y afilado que brillaba con una luz escalofriante se extendía desde su palma. La punta de lanza apuntaba hacia Madara Uchiha en la distancia. Habló con calma, su voz amplificada por el chakra, resonando claramente en todo el campo de batalla y llegando a los oídos de todos los presentes. Uchiha Madara. Tus genes se convertirán en la última página de mi códice de la vida. Ofrécelo, hoy. Un destello de fervor, como el de un erudito que descubre un ejemplar perfecto, brilló en los ojos de Kimimaro. Vendré a recogerlo yo mismo. ¿Lo ofreces? Los labios de Madara Uchiha se curvaron ligeramente, una sonrisa que se asemejaba al absurdo de un dios mirando a una hormiga, una sonrisa que reflejaba las presuntuosas palabras de la hormiga. Repitió las palabras de Kimimaro como si estuviera saboreando una broma extremadamente divertida. Hasta ahora, solo Hashirama Senju se ha atrevido a decirme esto. Y ya estás muerto. Niño, tu valentía es admirable. Pero la valentía es la cualidad más despreciable de los débiles. Antes de que terminara de hablar, una tormenta de chakra mucho más aterradora que el meteoro celestial anterior estalló desde el centro de Uchiha Madara. Las llamas de energía azul se elevaron hacia el cielo y el chakra materializado se condensó en huesos, meridianos y carne, cubriéndolo finalmente con una majestuosa armadura de un dios marcial. Un gigante azul, de cientos de metros de altura, se elevó del suelo. Susanoo completo. Su enorme cuerpo bloqueaba la luz del sol, con las alas extendidas, aparentemente capaces de proyectar sombras sobre todo el campo de batalla. Una katana de chakra surgió de la nada en su mano, y la luz que fluía por su hoja parecía capaz de cortar montañas con facilidad. Gorgoteo. Dentro del arca 1, Shuiyue tragó saliva con dificultad, pálido. Incluso a través de la pantalla, podía sentir el aura opresiva y escalofriante. Este es el poder legendario. Un monstruo, un verdadero monstruo. Dentro del puesto de mando de la coalición, la atmósfera estaba congelada. Nara Shikaku observaba atentamente al imponente dios azul de la guerra en la pantalla. Su capacidad de procesamiento mental era completamente insuficiente en ese momento. Todos los aviones, todas las tácticas, carecían de sentido ante este poder puro e irracional. Se acabó y un ninja sensorial de la aldea de las nubes cerró los ojos con desesperación. En el campo de batalla, los ninjas supervivientes estaban aterrorizados. Acababan de escapar de la desesperación del desastre del meteorito, solo para versos sumidos en un infierno aún más profundo. ¿Es esto, el poder de Dios? Murmuró Gaara para sí mismo. La arena amarilla a su alrededor temblaba inquieta bajo la fuerza opresiva de esta aura, casi descontrolándose. Madara Uchiha estaba de pie en el cristal con forma de diamante en la frente de Susanoo, con los brazos cruzados, mirando fríamente hacia el pequeño punto blanco que había debajo. Ni siquiera miró a los ninjas aliados que habían perdido la voluntad de luchar. En sus ojos solo estaba Kimimaro.
Quería que ese necio arrogante que se atrevió a blasfemar presenciara de primera mano cómo sería aplastado hasta convertirse en polvo. Habiendo presenciado el poder divino, ahora ofrece tu desesperación. La voz fría resonó entre el cielo y la tierra. El enorme dios de la guerra azul levantó lentamente la katana en su mano, fijando la hoja en Kimimaro. En ese momento parecía como si el espacio mismo estuviera aprisionado por esta fuerza. Sin embargo, ante este ataque devastador, el rostro de Kimimaro no mostraba miedo, ni solemnidad, ni siquiera el más mínimo espíritu de lucha. En cambio, había una excitación extrema, casi obsesiva. Ya veo, con una enorme cantidad de chakra, se construye una capa de energía estable usando el poder ocular, en esencia, es un campo de fuerza moldeador de chakras de alta intensidad. En su Rinnegan púrpura, los flujos de datos se actualizaban como una cascada. Estructura, obtener. Ruta del flujo de energía, obtener. Modo de controlador central, iniciar análisis. Para sorpresa de todos, Kimimaro no solo no retrocedió, sino que dio un paso adelante. Silbido, silbido. Detrás de él, la red de huesos que acababa de tragarse el meteorito reapareció, pero esta vez, no se expandió hasta convertirse en una red gigante. En cambio, se descompone y se recombina instantáneamente, transformándose en miles de millones de hilos óseos sensoriales que son más finos que un cabello y brillan con una luz tenue. Estos hilos de hueso, como un diente de león vivo o una enorme neuronal roja en expansión hacia afuera, se enfrentaron activamente a la espada que caía del dios de la guerra. Tonto. Se burló Madara Uchiha. ¿Usar algo tan delicado para contrarrestar el ataque de Susanoo? Es como intentar detener una avalancha con seda de araña. Sin embargo, al segundo siguiente, la fría sonrisa en el rostro de Van se congeló. Esos millones de hilos de hueso no hicieron ningún contacto físico con la katana. Como pequeñas ondas vivientes, penetraron silenciosamente en la superficie del campo de chakra en el momento en que tocaron la katana azul. No hubo ninguna explosión ni ningún enfrentamiento. Solo hay un tipo de intrusión misteriosa y omnipresente. Las pupilas de Madara Uchiha se contrajeron de repente. Sintió una sensación que nunca antes había experimentado. Una sensación de estar completamente expuesto y desnudo. Podía ver claramente esos pálidos hilos de hueso extendiéndose salvajemente a lo largo de las venas energéticas de su Susanoo, como los instrumentos quirúrgicos más atractivos, leyendo con avidez los parámetros de cada nodo energético y analizando el flujo de cada hebra de chakra. Su Susanoo, el poder divino del que el clan Uchiha está más orgulloso, ahora parece haberse convertido en una máquina conectada con innumerables líneas de prueba, siendo escaneada y analizada minuciosamente de adentro hacia afuera por un ingeniero loco. Esto es y justo cuando Madara estaba lleno de dudas e incertidumbre, una voz tranquila y fría, no a través del aire, sino a través de la resonancia del chakra de esos hilos de hueso, resonó directamente dentro de su Susanoo y en su mente. La estructura es demasiado voluminosa, lo que sacrifica excesiva eficiencia energética en pos de una defensa y un poder absolutos. La tasa general de utilización de energía es inferior al 30%. Hay hasta 127 nodos de energía, de los cuales al menos 40 son diseños redundantes completamente innecesarios que solo aumentan el consumo ineficaz de chakra. El método de conducción conjunta es demasiado rudimentario, con evidentes retrasos en el consumo de energía y brechas de producción. La voz de Kimimaro sonaba como la de un ingeniero de software de primer nivel examinando un fragmento de código basura escrito por un pasante y plagado de errores. Hizo una pausa por un momento y luego dio sus comentarios finales. Uchiha Madara, tu poder divino, está lleno de código redundante. ¡Ay! El impacto de esta declaración es mucho más fuerte que cualquier ataque físico. Por primera vez, un asombro genuino e increíble y rabia apareció en el rostro de Madara Uchiha. Esta es la máxima blasfemia contra su poder. Lo estás pidiendo. Rugió, vertiendo cantidades masivas de chakra en su Susanoo como si fuera gratis. La katana azul brilló con fuerza, intentando aplastar esas molestas ondas con la más pura violencia. Análisis completo. A los ojos de Kimimaro, el flujo de datos se detuvo de repente. Se ha localizado el nodo del ciclo energético más vulnerable. La articulación del hombro izquierdo, séptimo punto de apoyo estructural. Ejecutar, inyección de código. En el momento en que las palabras cayeron, una pequeña porción de esas miles de millones de hilos de hueso se iluminó de repente con una luz blanca cegadora. En lugar de leer datos, inyectaron instantáneamente un chakra codificado con precisión con un fuerte atributo de colapso en el nodo ubicado a lo largo de la ruta analizada. Chasquido. Chasquido.
Un crujido nítido y ensordecedor se escuchó desde el enorme Susanoo. Ante los ojos horrorizados de las fuerzas aliadas y los 5 Kages, la capa de chakra azul en la articulación del hombro izquierdo del brazo gigante que el dios de la guerra azul había bajado de repente apareció como si hubiera sido infectado por un virus, mostrando una mezcla de caracteres similar a un copo de nieve, y luego, colapsó con un estallido. La circulación de energía en todo el brazo se cortó instantáneamente. La enorme katana, habiendo perdido su soporte, se dejó caer flácida y se disipó. El Susanoo completamente formado, perdió un brazo por una sola frase, un ataque silencioso. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La expresión de Madara Uchiha había cambiado completamente de rabia a un horror y una solemnidad sin precedentes. Él no podía entenderlo. ¿Qué hizo exactamente la otra parte? Eso no es ninjutsu. Fue un ataque lanzado desde otra dimensión del que nunca había oído hablar ni visto antes. Sin embargo, Kimimaro no le dio tiempo para pensar. El momento en que el brazo de Susanoo colapsó, revelando una falla fatal en su defensa. El momento perfecto para la recogida de muestras. Habló con calma y en voz baja. Al segundo siguiente, su figura desapareció del lugar. Un pálido rayo de luz, ignorando la aterradora presión residual de Susanoo, como un bisturí cortando la noche, avanzaba hacia adelante hacia una velocidad que superaba los límites de la percepción visual, cargó hacia el cuerpo principal de Madara Uchiha. La reacción de Madara Uchiha fue increíblemente rápida. Como una figura legendaria que había librado innumerables batallas y se encontraba en la cima de los ninjas, mirando hacia abajo a todos los seres vivos, dio la respuesta más correcta casi en el mismo momento en que la figura de Kimimaro desapareció. No intenté usar su técnica de pupila para centrar en la figura cuya luz era tan rápida que la distorsionaba. En lugar de eso, de repente levantó su mano izquierda, con la palma hacia el espacio aéreo a 3 pies frente a él. Shinra Tensei. Un campo repulsivo invisible se estalló al instante. No se trataba de un ataque de área extensa que abarcara todo el campo de batalla, sino de una defensa absoluta, condensada al máximo, lo suficientemente poderosa como para repeler a cualquier entidad física. Este es el poder del Rinnegan, una técnica divina que supera a la gran mayoría del ninjutsu. Sin embargo, ese pálido rayo de luz realizó un movimiento que desafió por completo los instintos de combate. 0,01 segundos antes de que el campo repulsivo estallara, parecía un profeta que había previsto el futuro. Su figura, que avanzaba, se detuvo de repente y realizó un increíble giro en ángulo recto, rozando apenas el borde del campo repulsivo. ¿Cómo predijo eso? Apenas el pensamiento cruzó la mente de Madara cuando una extrema sensación de crisis llegó a su lado derecho. Eso es demasiado rápido. Fue tan rápido que incluso la visión dinámica de Madara Uchiha solo pudo captar una fugaz imagen residual. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los instintos de lucha de Madara impulsaron su cuerpo, y la vara negra en su brazo derecho regresó para defender y bloquear a una velocidad más rápida que el sonido. Sin embargo, todavía estábamos un paso atrás. O mejor dicho, el objetivo del otro partido no era un ataque que pudiera causar daños graves en absoluto. Reír, un sonido apenas audible. Una sonda ósea, más delgada que una aguja de borde y casi transparente, fue sacada de la punta del dedo de Kimimaro y atravesada con una precisión incomparable en las costillas del cuerpo reanimado de Madara Uchiha. No había ningún dolor intenso, solo una ligera sensación como si me hubiera picado un mosquito. ¿Recoger mis células? Ingenuo. Una salvaje intención asesina brilló en los ojos de Madara Uchiha. Admitió que la velocidad y la perspicacia de su oponente habían superado sus expectativas. Pero ¿de verdad creían que podrían obtener ventaja sobre él, Uchiha Madara, con trucos tan insignificantes? Si alguien se acerca, es la muerte. Devastación planetaria. Con una sola mano levantada, un núcleo gravitacional negro estaba a punto de formarse entre los dos. Sin embargo, Kimimaro no tenía intención de enfrentarse a él en una batalla prolongada. En el momento en que la sonda lo atravesó, su misión estuvo completa. Al segundo siguiente, espolones óseos brotaron de sus pies y fue lanzado como una bala de cañón, creando instantáneamente una distancia de más de 100 metros entre él y Van. Todo el proceso, desde el avance inicial hasta la captura exitosa y luego la retirada, fue fluido e increíblemente rápido, tomando menos de un segundo en total. Los ninjas aliados en el campo de batalla ni siquiera habían visto lo que estaba sucediendo todavía. Madara Uchiha estaba a punto de perseguirlo cuando de repente se detuvo.
Descubrió que después de que el niño se iba, simplemente permanecía flotando en silencio en el aire, mirándolo con una especie de interés, como si fuera un sujeto de experimento. ¿Qué está esperando? Banio frunció el ceño y entonces sintió que algo andaba mal. Un sentimiento extraño, profundo y sin precedentes. Dentro de la cueva oscura y húmeda. Kabuto, encaramado en medio de innumerables tanques de cultivo, admiraba su obra maestra con expresión fanática. La llegada de Madara Uchiha llevó el arte de la guerra a su apogeo. La desesperación de las fuerzas aliadas y la impotencia de los 5 Kages le dieron un sabor de placer que superó incluso al de Orochimaru. Kimimaro, ¿ves esto? Esto es arte puro, verdadero poder. Tus pequeños trucos no son nada comparados con la leyenda. Sus palabras terminaron abruptamente. Su rostro se puso pálido de muerte al instante. Soplo. Un chorro de sangre brotó de su boca sin previo aviso, salpicando los pergaminos e instrumentos que tenía delante. Hace apenas un momento, su cerebro, su mundo mental, se sintió como si hubiera sido golpeado con fuerza por un martillo de hierro al rojo vivo. Fue un sentimiento que no se podía describir con palabras. Mediante el contrato de la reencarnación del mundo impuro, mantuvo un canal de chakra estable y secreto entre su alma y la de Madara Uchiha. A través de esta red impartió órdenes a Madara y mantuvo su existencia. Justo ahora, una inundación masiva y caótica de información basura se vertió repentinamente en esta red estable. Innumerables genes fragmentados, biocorrientes caóticas, códigos de chakra sin sentido, como un aterrador tsunami de datos, rompieron inmediatamente la presa mental que había construido cuidadosamente. En ese momento, la conexión entre él y Madara Uchiha experimentó un tartamudeo y un retraso catastróficos. ¿Qué está pasando? Yakushi Kabuto se agarró la cabeza palpitante, sus ojos de serpiente estaban llenos de horror e incredulidad. ¿Alguien está atacando a su servidor? No. No es un ataque, es una intrusión. La otra parte utilizó el cliente de Madara Uchiha para encontrar con precisión la dirección de su servidor y luego lanzó un ataque 2 extremadamente bárbaro. En el campo de batalla. La furia de Madara Uchiha se estaba solidificando lentamente. Más bien, se llenó de una sensación de asombro y desconcierto que él mismo no podía comprender. Su cuerpo se puso rígido por una fracción de segundo. La mente todavía está ahí, pero el control sobre el cuerpo parece estar separado por una capa invisible de vidrio esmerilado, volviéndose borroso y lento. Como una marioneta atada a un hilo, el hilo que lo controla se sacudió de repente con violencia. Para un poder como Madara Uchiha, incluso una fracción de segundo de aturdimiento puede ser fatal en la batalla. Aunque el enemigo se había retirado, el significado detrás de ello le hizo sentir, por primera vez en su vida, un escalofrío recorrer su columna. Esto es una pérdida de control que es independiente de su propia voluntad. Parece que la conexión es estable. Desde lejos, se escucha la tranquila voz de Kimimaro. Lentamente levantó su mano derecha y en la punta de sus dedos, la sonda de hueso transparente se había retraído, reemplazada por una pequeña masa de tejido de carne y sangre envuelta en chakra pálido, que exudaba un aura siniestra. Tenemos la muestra de Uchiha Madara. Pero esto fue solo un efecto secundario del ataque. El verdadero propósito es verificar una hipótesis. El Rinnegan púrpura de Kimimaro, brillando con una luz que todo lo ve, miró tranquilamente a Uchiha Madara, cuyo rostro estaba ceniciento. Tu alma está conectada por un hilo que conduce a un rincón oscuro y húmedo. A través de la sonda genética de ahora, no solo leí tu secuencia genética, sino que también, por cierto, y leí el protocolo de comunicación de ese hilo. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos los presentes y también fue transmitida en vivo al comando aliado a través de las omnipresentes mariposas de hueso. Un método de cifrado muy primitivo, transmisión de comandos unidireccional, sin ningún cortafuegos. La voz de Kimimaro sonaba como la de un hacker de alto nivel evaluando el programa defectuoso de un principiante. Hizo una pausa por un momento y luego dio el informe diagnóstico final. Como era de esperar, la técnica de reencarnación del mundo impuro, que requiere control remoto, tiene una vulnerabilidad fatal del sistema. Los programas que se ejecutan fuera de los entornos locales siempre presentan desafíos en términos de velocidad de respuesta y estabilidad. Aumento. Estas palabras fueron como un trueno que cayó del cielo y explotó en las mentes de todos. Dentro del puesto de mando de las fuerzas aliadas, Nara Shikaku dejó caer su bolígrafo con un ruido sordo y quedó paralizado. Tsunade de repente se levantó de su asiento, sus ojos dorados se llenaron de sorpresa.
El cuarto Raikage, quedó boquiabierto, sus músculos faciales se contrajeron, incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Qué oyeron? ¿Control remoto? ¿Protocolo de comunicación? ¿Vulnerabilidad del sistema? ¿Programa no ejecutado localmente? No pude entender ninguna de estas palabras. Pero cuando los juntaron, el significado que transmitían les producía escalofríos en la espalda. Kimimaro y no solo vio a través de la esencia de la reencarnación del mundo impuro, sino que incluso podía interferir con ella desde afuera. ¿Qué eres exactamente? Por primera vez, la voz de Madara Uchiha tenía un matiz de ronquera y solemnidad. Se quedó mirando a Kimimaro, su mirada ya no era la de alguien mirando una hormiga, sino más bien como si estuviera mirando a un monstruo incomprensible de otra dimensión. Kimimaro no respondió. Selló cuidadosamente la preciosa muestra, luego miró más allá de Madara Uchiha y hacia el campo de batalla donde decenas de miles de soldados reanimados todavía estaban luchando contra las fuerzas aliadas. En sus ojos púrpuras de Samsara, aquellas figuras que una vez representaron la desesperación y la muerte ahora se han transformado en terminales de datos que brillan con una luz tenue, esperando ser tomadas. Todo el campo de batalla parecía haberse convertido en un servidor gigante y abierto. Y acababa de obtener la llave de la puerta trasera del administrador. El campo de batalla cayó en un silencio inquietante y sepulcral. La frase llave de la puerta trasera fue como una cuña invisible, clavada en las mentes de todos los presentes. Por primera vez, las cejas de Madara Uchiha se fruncieron en un zigzag inquebrantable. Había librado innumerables batallas, matado a Kage, dominado tiempos caóticos e incluso desafiado al dios Shinobi. Pero nunca se había topado con un enemigo como este, ni había escuchado palabras semejantes. Cada palabra que la otra persona pronunciaba estaba fuera del sistema ninjutsu que él entendía, pero apuntaba con precisión a la esencia del fenómeno. Es un sentimiento de humillación ser menospreciado por una civilización de dimensiones superiores. Haciendo bromas. La ira de Madara se reavivó. Sin importar los trucos que usara el oponente, su poder absoluto era suficiente para desbaratar cualquier conspiración. Sin embargo, Kimimaro no le dio otra oportunidad de hacer un movimiento. Flotó en el aire, levantó tranquilamente su mano derecha, sus dedos índice y medio juntos, y trazó suavemente una línea hacia una zona lejana de feroz lucha. Como un director de orquesta que marca el ritmo inicial antes de una actuación. El siguiente momento. Al borde del campo de batalla, un escuadrón de 30 antiguos ninjas de Kirigakure reanimados de la generación anterior, que estaban asediando a los ninjas de la aldea de las nubes, se congelaron de repente. El chakra ominoso que emanaba de ellos no disminuyó en lo más mínimo, pero sus ojos vacíos y sedimentos de sangre se apagaron simultáneamente. Entonces, para asombro de todos, los 30 ninjas del Edo Tensei se giraron rígidamente, como si hubieran recibido nuevas instrucciones. Abandonaron las fuerzas aliadas frente a ellos y se giraron para enfrentar el otro lado de ellos, otra fuerza del Edo Tensei. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Técnica de niebla oculta. Sin ninguna vacilación ni advertencia, el brillo del ninjutsu se estalló instantáneamente. Se están atacando entre sí. Esta lucha interna a pequeña escala fue como una gota de agua fría agregada al aceite hirviendo, provocando instantáneamente una violenta reacción en cadena en todo el campo de batalla. Los ninjas aliados quedaron estupefactos. Los ninjas de la aldea de las nubes que estaban siendo asediados miraron a los enemigos que habían querido matarlos hace apenas un segundo, pero que ahora se habían convertido en sus fuerzas amigas, y sus mentes se quedaron en blanco. Mientras tanto, en la cueva oscura, Yakushi Kabuto acababa de recuperar el aliento cuando vio esta escena absurda y extraña en la esfera de agua que la monitoreaba. Soplo. Escupió otra bocanada de sangre, no por el ataque mental, sino simplemente porque estaba enojado. Parecía que estabas jugando a un juego de estrategia en el ordenador, planeando estrategias y al borde de la victoria. De repente, apareció una ventana emergente en la pantalla. Advertencia. Tus 30 unidades han sido tomadas por el jugador enemigo Kimimaro. Esto es una pérdida de control. Es un abuso descomunal de los privilegios de administrador. Cuartel general del mando aliado. Silencio de muerte. Un silencio sepulcral tan profundo que podrías oír caer un alfiler. Todos los asesores y todos los ninjas sensoriales estaban congelados en su lugar, como si hubieran sido sometidos a un hechizo de congelación. En la pantalla gigante del centro se transmitió en vivo y con claridad todo el proceso de traición de los 30 ninjas del Edo Tensei.
La serenidad y la confianza en el rostro de Nara Shikaku se habían desvanecido por completo. Su boca estaba ligeramente abierta, y el procesamiento de su cerebro se había paralizado por completo en ese instante. Puede deducir la situación de batalla, analizar los corazones de las personas y calcular las tácticas óptimas. Pero no podía calcular tal cosa. Esto ya no es una guerra, ni un duelo de ninjutsu. Este es un nivel superior de reescritura de reglas. Él lo hizo, murmuró Tsunade para sí misma, sus ojos dorados llenos la mitad de la alegría extática de haber hecho la apuesta correcta, y la otra mitad de un profundo miedo de perder el control de este poder por completo. Pensó que había desatado un tigre, solo para descubrir ahora que era un antiguo dragón capaz de alterar arbitrariamente las leyes de la jungla. Monstruo, por primera vez, la serenidad que había adquirido tras las 3 guerras desapareció de los ojos nublados de Onoki, reemplazada por un temblor que parecía surgir de lo más profundo de su alma. Eso no fue ninjutsu, fue algo de otra dimensión. Dentro del centro de comando, la reacción más vehemente provino del cuarto Raikage, grieta. La dura mesa de madera que estaba a su lado fue aplastada hasta convertirse en polvo por su puño cerrado inconscientemente. Él no rugió ni aulló. Este hombre, cuya velocidad y fuerza no tenían paralelas en el mundo ninja, ahora miraba fijamente la figura pálida en la pantalla, sus músculos temblaban violentamente por la tensión extrema. ¿Qué vio? Vio que el poder divino de Madara Uchiha estaba siendo analizado. Vio que la reencarnación del mundo impuro estaba siendo utilizada como un programa para la intrusión. Su preciado modo de chakra liberación relámpago, capaz de destruir todo, ¿todavía tiene algún significado contra este tipo de enemigo? Cuando lanzas un puñetazo, tu oponente te dirá que cuando ejerces fuerza hay un período de 0,03 segundos de contracción desordenada de las fibras musculares, lo que resulta en una pérdida de energía del 12%. Una sensación de impotencia sin precedentes, como agua de mar helada, abrumó cada nervio de Rai Shadowai. Este es un golpe más devastador que la derrota. Su Dao fue completamente negado por otro Dao completamente diferente e incomprensible. Bajó lentamente la cabeza, mirando su puño, lo suficientemente poderoso como para partir montañas y destrozar rocas, y por primera vez, se sintió perdido. Señor Raikage, recordó Magui con voz seca. Ai respiró profundamente y cuando volvió a levantar la vista, la rabia y el resentimiento en sus ojos se habían desvanecido, dejando solo una pesada y humillante resolución. Caminó pesadamente hacia el equipo de comunicación principal y empujó a un lado al ninja a carga de la comunicación. La señal está conectada. El rostro tranquilo, incluso frío, de Kimimaro apareció en la pantalla. Kimimaro. La voz de Raikage era ronca, como dos rocas frotándose una contra otra. Necesitamos su tecnología. Prácticamente forzó la salida de las palabras con los dientes apretados. Dentro del centro del mando, todos contenían la respiración. Sabían lo que representaba el momento. Representando el orgullo de las 5 grandes aldeas ninja y el sistema ninja transmitido durante miles de años, inclinaron sus orgullosas cabezas ante un poder nuevo y desconocido. En la pantalla, la expresión de Kimimaro se mantuvo sin cambios, como si todo estuviera dentro de sus expectativas. Una sabia decisión, Raikage dijo con voz serena. Sin embargo, el acuerdo anterior queda a un lado. El ojo del Raikage se crujiente. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? Preguntó con voz profunda. El Rinnegan púrpura de Kimimaro se movió levemente, su mirada aparentemente atravesó la pantalla y vio a todos en el centro de comando. Quiero Kumogakure y todos los datos de investigación sobre los tesoros del sabio de los 6 caminos. Jarrón de ámbar, calabaza roja, espada de 7 estrellas, cuerda dorada, abanico de hojas de plátano, desde el análisis estructural hasta los circuitos energéticos, y luego al principio del sellado del alma, necesito los datos más originales y completos. Tan pronto como terminó de hablar, estalló un alboroto en el centro de comando. Si las solicitudes anteriores de límites de linaje y técnicas secretas todavía estaban dentro del ámbito de los ninjas. Ahora, sus verdaderas intenciones se revelan, y su objetivo es el legado dejado por el legendario sabio de los 6 caminos. Eso es algo prohibido que involucrar el reino del alma. La expresión del Raikage se tornó increíblemente sombría al instante. Esos eran secretos de Kumogakure, artefactos divinos que habían estudiado durante generaciones, intentando analizar y replicar. Tui estaba a punto de reprender airadamente a la otra parte por su insaciable codicia, pero Kimimaro no le dio la oportunidad de negociar en absoluto. Como depósito.
La voz de Kimimaro resonó simultáneamente en cada rincón del campo de batalla, transportada por todas las mariposas de hueso. Puedo ayudarte, primero limpia el servidor. El momento en que las palabras cayeron. En el campo de batalla, ocurre un cambio arrepentido. Aparte de Madara Uchiha y unas cuantas potencias de nivel Kage con fuertes voluntades, los cientos y miles de tropas del Edo Tensei parecieron haber sido detenidos en ese momento. Sus movimientos se congelaron simultáneamente. Luego, bajo las miradas completamente conmocionadas de decenas de miles de ninjas de las fuerzas aliadas. Cientos de miles de cabezas, como girasoles persiguiendo al sol, giraban lenta y uniformemente en la misma dirección. Volviéndose hacia el cielo, hacia la leyenda del que empuñaba un bastón negro, rodeado por el chakra Susanoo, Madara Uchiha. En ese momento, la voz de Kimimaro, teñida de una sonrisa juguetona, resonó en el cielo. Señor Van, su ejército ahora es mío. Juego, fase 2, comienza. En lo profundo de una cueva oscura y húmeda. Esta es la guarida de Kabuto Yakushi, y también la verdadera sala de servidores para la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Una gigantesca esfera de agua de vigilancia flota en el centro, como un ojo omnisciente y todopoderoso, transmitiendo las horribles escenas de varios campos de batalla en tiempo real. Pero en este momento, lo que ese globo ocular refleja es una escena que aterroriza a su dueño. Cientos y miles de ninjas reanimados, esos guerreros de terracota de los que estaba tan orgulloso, capaces de poner patas arriba el mundo ninja, eran como un grupo de programas cuyas instrucciones subyacentes habían sido manipuladas, y todos giraron sus armas al unísono, apuntando a Uchiha Madara en el cielo. Las palabras de Kimimaro. Tu ejército ahora me pertenece, todavía resonaban en la cueva como la maldición más cruel. Soplo. Kabuto Yakushi ya no pudo contenerse, y una bocanada de sangre, mezclada con ira y humillación, se derramó violentamente sobre el frío y rocoso suelo. Sus pupilas verticales, como serpientes, se tornaron aún más carmesí debido a la sangre que le subía a la cabeza, y su chakra se disipaba violentamente debido a las violentas fluctuaciones de sus emociones, haciendo que el rostro de Orochimaru, sobre su abdomen, se retorciera de dolor. Perdimos. Sufrió una aplastante derrota en su área de especialización. La otra parte ni siquiera usamos técnicas que él pudiera entender. Simplemente le arrebataron todo mediante contacto. Eso no fue piratería informática. Fue una toma de control. Fue el administrador, con los privilegios más altos, quien lo expulsó del servidor, a un usuario común y corriente. El programa original carece de firewall. Kabuto masticaba nerviosamente la evaluación de Kimimaro, cada palabra como un hierro candente, quemándose en las profundidades de su alma. Él, Kabuto Yakushi, heredó la voluntad de Orochimaru, superó los logros de Orochimaru, dominó la técnica del sabio de la cueva Ryuchi y manipuló la técnica prohibida de la reencarnación del mundo impuro a voluntad. Para esa persona, ¿era solo un hombre primitivo? ¿Un novato en programación que ni siquiera sabía que era un firewall? Jeje, jejeje, el pecho de Dou se agitó violentamente y una risa baja salió de su garganta, haciéndose más fuerte y frenética, hasta convertirse finalmente en un rugido histérico. Kimimaro. Después de la ira extrema viene un silencio glacial. Dou se enderezó lentamente y se limpió la sangre de la comisura de la boca. La locura en su rostro se desvaneció, reemplazada por una obsesión y un fanatismo mórbidos, una inmersión en su propio mundo. Tienes razón y Edo Tensei es, en última instancia, solo una copia torpe del difunto. Usa las reglas, no las crea, murmuró para sí mismo mientras una luz extraña brillaba en sus ojos. ¿Crees que solo porque has analizado la vida con ciencia ha llegado a la cima? No, te equivocas. La vida real no es un código frío, no es una secuencia que se pueda editar a voluntad, es caos. Es pasión. Es impredecible, arte. Sus pasos ya no se centraban en la esfera de agua que ahora carecía de sentido y que vigilaba, sino que se dirigían hacia la parte más profunda de la cueva. Allí hacía más frío y estaba más desolado que en ningún otro lugar. No había filas de ataques, ni equipo experimental desordenado, solo una cosa. Un ataúd como ningún otro. No estaba hecho de madera, sino fundido a partir de una mezcla de un metal desconocido y hueso blanco puro. Su superficie carecía de encantamientos de invocación, pero estaba grabada con densos y complejos patrones que semejaban las terminaciones nerviosas de un organismo vivo. Innumerables y horribles canales de chakra lo conectaban desde todas las direcciones, como si se alimentaban continuamente a la entidad interior. Esta es su mayor obra maestra. Era un reino que Orochimaru nunca había tocado en toda su vida. Fue una obra de arte final que incluso a él mismo le provocó temor.
Originalmente tenía la intención de guardarte para el final, como la despedida más magnífica de esta guerra. Doble extendiendo la mano y acarició suavemente la superficie fría del ataque de una manera casi acariciadora. Recopilé todos los experimentos fallidos de Orochimaru, los genes de transformación de agua del clan Ozuki y los factores del modo sabio del clan Hugo. Su voz se volvió ferviente y obsesiva, como la de un artista a punto de revelar una obra maestra al mundo. Incluso tengo una muestra de tus primeras células, Kimimaro. Esa célula, maldita por el pulso óseo cadáver, colapsando, pero manteniendo la fuerza vital más pura. Los fusioné, usando mi propio chakra sabio como adhesivo, y los alimenté con la energía vital de la cueva Ryuchi, creé un monstruo perfecto. Ustedes buscan el orden, la perfección y la evolución controlada. Pero yo les mostraré cuán magnífico es el verdadero caos, la verdadera creación. Retiró bruscamente la mano y sus manos comenzaron a formar sellos en un ritmo extraño y complejo. Esa no es la marca del renacimiento en la tierra pura. Técnica inmortal. Creación de vida, el caos de Orochi. Con su último gruñido bajo, se mordió el dedo y presionó la sangre, que contenía chakra sabio, con fuerza en el centro del ataque. Zumbido. Los patrones nerviosos en la superficie del ataque se iluminaron al instante, emitiendo una luz verde cegadora y misteriosa. Los conductos de chakra conectados parecieron agotarse en un instante, marchitándose y debilitándose. El ataúd no fue abierto. Se está derritiendo. La mezcla de metal y hueso, como un bloque de cera corroído por un ácido fuerte, se derritió rápidamente y se desprendió, convirtiéndose en charcos de un líquido maloliente que fluía al suelo. De él emanaba un aura de vida indescriptible y nauseabunda. No había latidos del corazón ni de la respiración. En cambio, había un enorme, retorcido e indescriptible trozo de carne. Todo su cuerpo es de un blanco pálido enfermizo, con una superficie que parece una pasta hirviendo, constantemente abultada por pústulas de diversos tamaños. Cuando estas pústulas se rompen, lo que sale no es pus, sino quizás un ojo sin pupila, una boca que se abre y se cierra constantemente, o incluso un espolón óseo retorcido. A los pocos segundos de su aparición, estos órganos se derretirían nuevamente, serían absorbidos por la propia carne y luego crecerían tejidos nuevos, aún más extraños, desde otra ubicación. Esta es la obra de arte final de Kabuto. La quimera. Una forma de vida caótica nacida de los restos de innumerables límites de linaje combinados con el chakra sabio. No tiene una forma fija, por lo que es inmune a la mayoría de los ataques físicos. Su núcleo es la magia de la cueva Ryuchi, que puede devorar y corromper todas las células vivas con las que entran en contacto. Su único propósito es contener a Kimimaro. ¿Puede analizar genes? Los genes de la quimera se descomponen y recombinan constantemente. No hay secuencia estable alguna. ¿Puedes editar células? Las células mágicas de la quimera lo contaminarán y lo convertirán en parte del caos. ¿Sus venas óseas son indestructibles? El cuerpo transformado por el agua de la quimera anula cualquier ataque físico. Al mirar su obra maestra, los ojos de Dou se llenaron de amor paternal y el orgullo de un creador. Ve al campo de batalla de la tierra, donde hay abundante alimento para que crezca. No eligió el campo de batalla de la tierra del rayo donde se encontraba Kimimaro. Era un artista. Necesitaba un escenario perfecto. Quería primero desatar su quimera para declarar, mediante un gran espectáculo de masacre, que su ciencia era el futuro del mundo ninja. Quería que Kimimaro presenciara de primera mano cómo esos ninjas aliados, aquellos con los que intentaba salvar y comerciar, eran devorados, asimilados y convertidos en parte del caos frente a su magnífica obra de arte. Técnica inmortal. Técnica de comunicación espiritual inversa. Con ambas manos golpeando el suelo, un hechizo masivo se desató sobre la quimera. La indescriptible masa de carne se desplomó al instante, transformándose en un charco de líquido negro y maloliente que se filtró al suelo y desapareció sin dejar rastro. El silencio volvió a la cueva. Kabuto caminó lentamente de regreso a la esfera de agua que la monitoreaba y, con un pensamiento, creó una nueva vista. La escena representa una feroz batalla que se libra en un cañón en la tierra. Al segundo siguiente, un charco de líquido negro brotó repentinamente del suelo, expandiéndose rápidamente hasta convertirse en una masa caótica de carne que regresó loca de cordura a la gente. El escuadrón de Iwagakure más cercano ni siquiera tuvo tiempo de exclamar de sorpresa. El trozo de carne se hinchó de repente, como un fluido vivo, y se tragó instantáneamente a los 5 ninjas. No hubo gritos ni forcejeos. Los 5 ninjas estaban como si hubieran sido arrojados a una piscina de ácido fuerte.
Sus armaduras y armas se disolvieron por completo en menos de 2 segundos, pasando a formar parte del cuerpo de la quimera. Y el tamaño de la quimera, visiblemente, aumentó de nuevo. La luz de la esfera de agua de monitoreo iluminó el rostro distorsionado y extasiado de Kabuto Yakushi. Se enfrentó a la vacía, como si estuviera haciendo una cueva a Kimimaro en la distancia, y susurró. La actuación comienza, Kimimaro-kun. Ahora, deja que tu ciencia intente comprender mi arte. El cañón donde los ejércitos de Iwagakure y Kumogakure se encuentran en la Tierra. Este lugar debería haber sido una tierra quemada donde las fuerzas aliadas Shinobi y el ejército Zetsu Blanco se enfrentaron. Pero en ese momento, no había espadas destellantes ni técnicas ninja entrechocando en el campo de batalla. Solo quedaba un miedo primordial, originado en los rincones más profundos de la vida. Una masa enorme, pálida y carnosa, indescriptible, se alzaba en el centro del cañón. No tiene forma fija, como una olla de caldo de huesos espeso y burbujeante en ebullición. En la superficie, innumerables fragmentos de genes chocan, colapsan y se recombinan. En un instante, un globo ocular abultado con venas expuestas, perteneciente al ojo blanco, se hincha aquí. Al siguiente, ese globo ocular se derrite y un brazo cubierto de piel de tiburón se extiende desde un lado. Un monstruo, ¿qué clase de monstruo es ese? Las pupilas de un Jonin de Iwagakure se encogieron al tamaño de puntos por el miedo. Justo ahora, vio como un escuadrón de 5 hombres fue alcanzado por esa masa de carne que se retorcía, y luego, como un caramelo que cae en agua caliente, fueron tragados silenciosamente, con armadura y todo. No hubo masticación, ni desgarro, solo pura fusión. Y el tamaño de ese trozo de carne se expandió ligeramente. Todos los equipos de liberación de la Tierra. Prepárense. No. Escape de la Tierra. El muro de flujo de tierra no funcionará. Simplemente se filtrará. Liberación de agua. Incluso probamos las técnicas de estilo acuático de Cloud Village, es como darle un baño. La desesperación se extiende como una plaga entre las fuerzas aliadas Shinobi. Ante un enemigo que trascendía el sistema de ninjutsu convencional, toda su experiencia de combate se convirtió en una broma. En ese momento, 2 figuras, una alta y otra baja, aparecieron como fantasmas en una roca que sobresalía del cañón, mirando con indiferencia a la masacre unilateral que se desarrollaba debajo. TSK, es excepcionalmente feo. El sentido estético de Kabuto Yakushi aún está anclado en la prehistoria. Ozuki Suigetsu, portando una espada larga de hueso de estilo muy diferente al de la hoja del verdugo, que parecía más delgada y afilada, frunció los labios con aburrimiento. Esta espada es un arma viviente que Kimimaro creó específicamente para Suigetsu usando sus propias células, y resuena perfectamente con su técnica de transformación de agua. Cállate, Suigetsu. Prepárate. A su lado, el alto Jugo habló con voz profunda. Sus ojos ya no reflejaban la violencia y la confusión del pasado, sino una calma mecánica. Las feas e irregulares marcas de maldición que habían aparecido en su cuerpo habían desaparecido. En su lugar, había unos tenues patrones azules, parecidos a circuitos impresos, que se extendían desde el cuello hasta las mejillas. Este es el modo sabio que Kimimaro reconstruyó para él. El circuito de orden. En lugar de tomar prestada energía natural de forma imprudente, Kimimaro utiliza un algoritmo genético para formatear la energía natural en un poder que puede controlar perfectamente con la eficiencia más estable. Recibido, recibido. Las órdenes del jefe son lo más importante. Shuiyue se encogió de hombros y, con un chapoteo, su cuerpo se transformó en un charco de agua cristalina, deslizándose silenciosamente por la pared de roca hacia el campo de batalla. Shigego respiró profundamente y pisó fuerte el suelo. ¡Ay! Salió disparado como una bala de cañón y cayó directamente hacia esa caótica masa de carne. La quimera. ¿Ese ninja se ha vuelto loco?, exclamó alguien de las fuerzas aliadas. Como si sintiera la nueva comida, la quimera instantáneamente hizo brotar docenas de gruesas púas de hueso de su cuerpo retorcido, perforando hacia Jugo en el aire como una jungla. Ante este cerco mortal, los ojos de Jugo permanecieron inalterados. Simplemente juntó sus manos frente a su pecho. Modo sabio, campo de purificación. Zumbido, una ola de energía invisible, pacífica pero innegablemente majestuosa emanaba de él. En el momento en que esos horribles espolones óseos entraron en contacto con esta fluctuación, fue como si hubieran encontrado a su némesis. Sus puntas se derritieron y colapsaron rápidamente, convirtiéndose en los restos celulares más primitivos que cayeron en una ráfaga. ¿Qué es eso? Un sello maldito. Es el poder de un sello maldito.
Pero, se siente completamente diferente. Los ninjas aliados observaron esta escena en estado de shock. Hugo aterrizó con firmeza, deteniéndose a 100 metros frente a la quimera. El campo de purificación azul pálido lo protegía firmemente, y cualquier tejido que se extendiera desde la quimera se descompondría al instante al acercarse. Ya no era el berserker que necesitaba ser vigilado, sino el escudo de purificación más sólido bajo el mando de Kimimaro. Oye. Grandullón. Deja de presumir. La voz de Shuiyue provenía del otro lado de la quimera. Se había transformado en un gigantesco vórtice de agua, envolviendo la mitad de su cuerpo, con innumerables cuchillas de agua a alta presión cortándola violentamente. Sin embargo, los resultados fueron mínimos. El cuerpo de quimera no tiene ningún punto vital. Las partes cortadas por la espada de agua se curarán en el siguiente segundo, e incluso puede darse la vuelta e intentar contaminar el cuerpo de Suigetsu. Sus células están contaminadas. Mi técnica de transformación de agua se está erosionando. La voz de Shuiyue tenía un dejo de solemnidad. Claro. Hugo volvió a formar sellos con las manos y los circuitos azules de su cuerpo brillaron intensamente. Arte celestial. El orden revisitado. Presionó sus manos contra el suelo y una energía azul pálida se extendió por la tierra, cubriendo instantáneamente todo el campo de batalla. La quimera, que se retorcía salvajemente, intentando devorarlo todo, dejó de moverse repentinamente. El violento chakra de la salvia que contenía, extraído de la cueva Ryuchi, parecía haber sido reducido a la fuerza por un programa de alto nivel, y su nivel de actividad reducido. Bien hecho, Shigeo. Shuiyue aprovechó la oportunidad, su cuerpo parecido al agua de repente se solidificó y sus manos se transformaron en dos afiladas cuchillas de agua, que se clavaron ferozmente en el cuerpo de la quimera. Liberación de agua. Muerte sin piedad. PFF. Esta vez, dos heridas profundas que dejaron al descubierto los huesos finalmente aparecieron en el cuerpo de la quimera, de las cuales brotaba un líquido maloliente. Pero eso es todo. La herida comenzó a sanar en unas pocas respiraciones, y el chakra sabio suprimido comenzó a hervir nuevamente, resistiendo la supresión de la reciprocidad del orden. El sudor perlaba la frente de Hugo. Los ataques de Shuiyue son efectivos, pero no fatales. Su magia puede suprimirlo, pero no puede erradicarlo. Los dos estaban en un punto muerto. Kabuto Yakushi, lejos, en una cueva oscura, vio esta escena a través de una transmisión visual y una sonrisa enfermiza apareció en su rostro. Inútil, mi quimera es la encarnación del caos, la infinita posibilidad de la vida. Tu orden es inútil ante el verdadero arte. Casi podía ver la escena de esos dos secuaces de Kimimaro siendo devorados por su hijo después de que estuvieran exhaustos. Sin embargo, en ese momento, una voz tranquila y sin emociones resonó simultáneamente en las mentes de Hugo y Suigetsu. Gracias por su arduo trabajo, la recopilación de datos está completa. Es Kimimaro. Los dos hombres se animaron. Suiyue, tu gen de la técnica de transformación del agua proviene del clan Ozuki. Su esencia reside en el alto grado de licuefacción celular, que rechaza toda energía física. Hugo, tu gen de la transformación del sabio proviene del clan Hugo. Su esencia reside en la alta afinidad celular y la absorción de energía natural. La voz de Kimimaro sonaba como si estuviera leyendo un informe experimental. Kabuto Yakushi pegó a la fuerza estos dos genes casi completamente opuestos usando el chakra sabio de la cueva Ryuchi como pegamento. Fue una idea brillante, pero a la vez absurda. Creó un campo de batalla eterno. Los dos genes se repelen y atacan constantemente, mientras que el chakra sabio se encarga de reparar este colapso, logrando así un pseudo-equilibrio dinámico. Esta balanza tiene un error fatal. Suigetsu, la voz de Kimimaro se volvió clara y directa, usa penetración de hidrógeno para crear una cámara de vacío absoluto que dure 0,3 segundos a una profundidad de 1,67 metros en la posición de las 3 en punto en su parte inferior izquierda. Hugo, siguió la orden sin problemas, comprime todo tu chakra sabio en una sola aguja y perfora el centro de la cámara de vacío en 0,3 segundos. Lo que hay que atacar no es su cuerpo, sino el código genético defectuoso responsable de la unión. Sin la menor vacilación. Aprender. Recibir. Los dos hablaron al unísono, mostrando una comprensión perfecta. Ahora. Con un rugido, Mizuki se transformó en un torrente extremo, su punta se condensó en un cono más duro que un diamante, ignorando todas las defensas de la quimera y perforando precisamente el lugar que Kimimaro había indicado. En un instante, esa parte de la quimera experimentó una breve y absoluta nada. Ahora.
Un destello de luz azul brilló en los ojos de Jugó, y su enorme cuerpo saltó por los aires con una agilidad desproporcionada. Todo su chakra sabio y todos sus circuitos de orden convergieron en la punta de su dedo índice derecho. Ese dedo ya no era de carne y hueso, sino una sonda hecha de pura energía natural de alta densidad, que brillaba con luz azul. Técnica celestial. Trasplante de genes. Gritar. La sonda se hundió precisamente en esa fugaz cámara de vacío. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Todo el campo de batalla estaba en un silencio sepulcral. La enorme y arrogante masa de carne caótica se congeló. Un segundo después. Queja. Un grito desgarrador, que no pertenece a este mundo y es lo suficientemente poderoso como para atravesar el alma, surgió del cuerpo de la quimera. Centradas en el punto de ataque de Jugó, grietas azules, como telarañas, se extendieron rápidamente por todo el cuerpo de la quimera. No eran grietas físicas, sino derrames de energía resultantes de la completa ruptura y colapso de sus cadenas genéticas. Los innumerables linajes que componen su cuerpo, habiendo perdido su pegamento, comenzaron el más frenético proceso de devoración y aniquilación mutua. Auge. No hubo ninguna explosión de luz, solo un colapso grandioso y silencioso. En cuestión de segundos, el enorme trozo de carne se derrumbó y se disolvió de adentro hacia afuera, convirtiéndose finalmente en un carbón de líquido turbio, sin vida y con mal olor que cubrió el suelo del cañón. Los ninjas aliados quedaron estupefactos. En la cueva oscura. Soplo. Kabuto tosió una bocanada de sangre y se desplomó en el suelo. Se agarró el pecho con un dolor insoportable, no por la lesión física, sino por la reacción que su alma había sufrido tras la brutal ruptura de su vínculo espiritual con la quimera. Sus ojos ya no contenían éxtasis, sino solo horror sin fin y griega. Humillación. Se ha roto. Su más preciada obra de arte definitiva, una fusión de técnicas inmortales e incontables linajes, era como un programa de código abierto defectuoso frente a la otra parte, cuyos errores eran fácilmente encontrados por el programador de la otra parte, y luego, eliminados. Eso no fue una batalla, eso fue censura. Es un ataque de reducción dimensional. Campo de batalla en la Tierra de la Tierra. TCH, asqueroso. Shuiyue recuperó su forma humana, extendiendo la mano desde el charco de líquido con una mirada de asco. En su mano, sostenía un tubo de ensayo de hueso transparente, dentro del cual una pequeña masa de tejido gelatinoso, que irradiaba una energía inquietante, se retorcía lentamente. Misión cumplida, muestra del núcleo de técnica celestial obtenida. Bien hecho. La voz de Kimimaro volvió a resonar, con un dejo de satisfacción apenas perceptible. La base de datos de Pandora te lo acreditará. Ahora, volvamos. El sonido desapareció. Jugó y Suigetsu intercambiaron una mirada, ignorando el asombro, el miedo y las miradas inquisitivas de los shinobi aliados que los rodeaban, y desaparecieron de su lugar en un instante. Mientras tanto, en la base Ark en la Tierra de los Remolinos. Kimimaro observó el análisis ampliado en tiempo real de la muestra del núcleo de arte sabio en la pantalla principal, y un nuevo flujo de datos apareció lentamente en su códice de la vida. Objetivo del análisis. Energía natural. Categoría. Sistema energético desconocido. Estado. Muestra capturada, ingeniería inversa iniciada, una leve sonrisa se curvó en las comisuras de sus labios. Luego volvió su atención a otra pantalla. En la pantalla, en el campo de batalla de la Tierra del Rayo, la imponente figura de Susanoo aún emana un aura divina. Madara Uchiha. Los ojos de Kimimaro permanecieron tranquilos. Se acabó el aperitivo. Ahora es el momento de disfrutar del plato principal.